Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. Frente a frente presenta el tema del día. Muy buenos días, muy buenos días. Si tengo que explicarles por qué estoy viniendo así, es porque el fin de semana me atacó una tremenda bronquitis, ya con síntomas peligrosos de neumonía. Entonces he sacrificado la vestimenta regular con que vengo para protegerme. Si escuchan mi voz, poco ahí afónica, por eso es, no es por irrespeto a ustedes. Además, ¿saben qué? He estado sacando los suéteres de hace 25 años, que es lo que menos uno se pone. Y me ha encantado. Cada color, cada suéter me recuerda Navidades, me recuerda décadas anteriores. Y yo soy un sentimental de que puedo a esta altura oler el pinabete de donde me sentaba hace 57, 58 años en mi pueblo. Así soy yo, disfruto mis amigas, mis amigos de ese momento, la música de Camilo VI, de Juan y Junior, se acuerda Abogado de Anduriña, la música de Julio Iglesias. Pero primero presento a mis amigos, porque después dicen, ¿qué nos importa saber lo de tu vida? Pero bueno, a mí me sirve de terapia. Don Leónidas Rosa Bautista, bienvenido. Y don Ramón Custodio, bienvenido. Es un placer tenerlos. Interesante los colores. Así Sí. rapidito, recuerdo que acompañamos en la campaña Pastrana Arango en Colombia. Sí, sí. Y resulta que él era un hombre así periodista, Sí, sí. usaba su saquito con botones dorados y todo. Y entonces le dijeron, perdió las elecciones y en las siguientes que se vuelve a presentar le dijeron, mira, quítate el saco, ponete camisitas de color. Ahí él lo vi con una de otro color provocativo y ahora con un amarillo excelente. Correcto. Entonces me parece que es bueno cambiar de look de vez en cuando. Y venía con otro color, pero mi esposa muy temprano, te queda mejor el suéter amarillo. Correcto. Dije, yo le voy a Por el hacer color caso a la señora, digo yo, porque hay veces que tienen ellas mejores estilos que uno. Y además son mujeres y a uno le encanta que las mujeres lo miren bonito. Y si mi mujer me dice, te mira mejor con ese suéter amarillo. Claro. El amarillo a su hermosura se atiene. Por algo me vine con corbata amarilla. Ah, bueno. ¿Qué se acuerda de la adolescencia? Bueno, fíjese que lo que más me acuerdo de la adolescencia es cuando yo recibía, mi padre me llevaba a las diferentes reuniones con las personas mayores y me sentaba y yo tenía que escuchar al doctor Hernán Corrales Padilla, Sí. a Miguel Andoni Fernández, Sí. grandes reuniones que se armaban y grandes pláticas por horas y horas. La gente cree que uno se aburría, pero muy por el contrario. Pero Aprendí. ¿se acuerda del laboratorio Custodio ahí en el barrio? No, en el arbolito. Ahí abajo, por el arbolito. es correcto. Al lado del laboratorio Custodio. La casa que estaba al lado del laboratorio Custodio. Correcto. Era de una tía mía, Chabelita Barahona, de don Nicolás. Yo venía ahí a los 5 o 6 años. Pero no coincidimos. No coincidimos. Y usted es menor que yo.
Sí, como 3 años, creo, nomás. Óigame, yo me acuerdo del laboratorio Custodio, de las extracciones de sangre. Y caminamos una cuadra hacia arriba, estábamos en el cine Clamer. Sí, es cierto. Sí, claro. No, yo vivía en esa calle también. ¿Vivió en esa cuando calle era usted? Estudiante, enfrente, sí, doña Lidia Calderón. Sí. Que era la mamá de alguien que fue, no recuerdo, de Calderón, que fue director de Codefor. Sí. Era hijo de... Pues, ahí vivimos. Muchas gracias. Lo primero que hizo el abogado Leónidas Rosa Bautista, ex embajador de Honduras en la OEA, ex fiscal general del Estado. Constituyente. Óigame, de casi todos los temas que vamos a hablar hoy, el hombre sabe, ¿ve? Es que el hombre es sabio. Sí, pero aquí me alegra estar con Muchito. Con Muchito también, Custodio, claro. somos buenos amigos. Y es canciller de la República. Sí, Óigame, Fiscal, ex canciller, secretario ex de la embajador, Facultad de Wow. Derecho, presidente del Colegio de Abogados. fundador del FUD. fundador del Del Frente fútbol. Unido Universitario Democrático Absolutamente. FUD. Pues me trago este librito, el abogado. Honduras 2009. Apunte sobre una crisis constitucional. Después de esta crisis, el país debió transformarse, modernizarse. Aquí lo tiene, ¿verdad? Sí, hay varias propuestas y comentarios de lo que debíamos haber hecho inmediatamente después. Sí, correcto. Y no lo hicimos. Y no lo hicimos. Y volvemos a una nueva crisis. Y algunas cosas que se hicieron, pero estaban equivocadas. Sí. Miren a mi compañera, ya la conocen, Marita, ¿eh? Hoy aquí en Frente a Frente, Saludos, doña Marita. Cambió a lucecita. sustituyendo a Luz, y hoy se encuentra con un titular en inglés en Frente a Frente. Pero como toda egresada de este famoso colegio de la campaña Así. San José del Carmen, Muy bueno. correcto, Excelente. Marita desafía los idiomas. Y hoy debuta el primer titular en inglés de Frente a Frente en la historia de Frente a Frente. Gracias, Marita, Renato. buenos El días. tema del día: Democracy in Peril. The fight for free elections in Honduras. Ah, guau, ¿usted cree que no tenemos buenos colegios en Honduras, abogado? La democracia en peligro. La lucha por elecciones libres en Honduras. Perfecto. Perfecto, Muy buen titular. sí. Pero es que así se llama justamente la audiencia de hoy en el subcomité del hemisferio occidental. Así se llama. Me encantó como lo leíste, María, por favor, si me lo repites, tanto en inglés como en español. Con gusto. ¿Sí? Democracy in Peril. The fight for free elections in Honduras. La democracia en peligro. La lucha por elecciones libres en Honduras. Miren ustedes que la audiencia se enfocará, tal como lo dice el título de la audiencia, en el riesgo para la democracia y la integridad electoral en Honduras de cara a las elecciones generales del próximo 30 de noviembre. Se señalarán amenazas específicas, como la falta de credibilidad o fragmentación de los organismos electorales, la posible infiltración de dinero ilícito o crimen organizado en la financiación de campañas, tema que está ahí, tema que hace algunos minutos lo confirmó Frente a Frente. La polarización política y el escenario de inestabilidad postelectoral, otro de los temas a analizar en este subcomité. ¿Cuál es la importancia para Estados Unidos? Se alude a cómo la situación hondureña afecta la seguridad hemisférica, la migración, el Estado de Derecho y la inversión internacional. Palabras mayores, palabras mayores. Hoy va a salir a relucir eso. Ah, dirán ustedes, Estados Unidos le sigue importando más lo que pasa entre Rusia y Ucrania, que se mantenga esa paz entre Gaza e Israel, que los cataríes, que los Emiratos Árabes Unidos, que los de Arabia Saudita sigan comprando aviones y armamento a Estados Unidos. Cuidado, cuidado. Este patio trasero ya preocupa. Este patio trasero ya preocupa.
preocupa por esas migraciones masivas que se han producido y por otros factores que hoy vamos a analizar en frente a frente. Ya este aviso de la convocatoria, saben ustedes, ya figura en el sitio del Comité de Relaciones Exteriores. ¿Quiénes estarán? Carlos Trujillo, ex embajador de Honduras ante la Organización de Estados Americanos. ¿Cree que nuestro ex embajador en la OEA conozca a Carlos Trujillo, Monchito? Son uña y mugre. No. Son lobos de la misma loma. Lo único que me dice, ¿cómo estás, abuelo? Me dice siempre. Y él le dice, bien, nieto. Mi nieto. Es un excelente profesional y un gran político. Fue diputado estatal. Débora Ulmer, directora regional para Latinoamérica y el Caribe del NDI. Instituto Demócrata. Así es. Enrique Roig, vicepresidente de Asuntos Externos de Human Rights First. ¿Usted cree que solo Marita aquí pronuncia algunas palabras en inglés? El Instituto Gonzalo Barahona también impartía inglés allá en los años 70. Pues así está la situación. Así está la situación. ¿Qué más les puedo decir como introducción para escuchar a nuestro ex embajador en la OEA, Leónidas Rosa Bautista, a nuestro ex embajador en Washington, don Ramón Custodio? En Berlín. Y en Berlín también. Y en Berlín también. Y en Berlín también. Y en Berlín. Solo les voy a resumir una vez más. La audiencia está enfocada en la situación de la democracia y los procesos electorales en Honduras, en particular las elecciones generales previstas para el domingo 30, y los riesgos a la transparencia, independencia institucional y legitimidad del proceso electoral. Es parte de un escrutinio internacional más amplio hacia Honduras, considerando preocupaciones sobre el papel de los organismos electorales, la influencia de actores no estatales y el cumplimiento de estándares democráticos en la región. Palabras mayores hondureños, por eso los invito a que sigan este frente a frente hasta las 9 de la mañana aquí con don Leónidas Rosa Bautista y don Ramón Custodio López. Así que atentos porque estaba pensando hoy, estará preocupado el fiscal general de Honduras cuando previo a la audiencia de este jueves, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja de Estados Unidos advirtió mediante su cuenta de X que el gobierno de Xiomara Castro sigue orquestando movimientos inconstitucionales para manipular las próximas elecciones. En ese sentido, recordaron quién fue el que dijo esto, el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja de los Estados Unidos. Este comité recordó que el fiscal general Joel Zelaya, un aliado cercano de la presidenta Castro, procesó penalmente a 2 magistrados del Tribunal de Justicia Electoral responsables de validar las elecciones, a pesar de una decisión unánime de la Corte Suprema de Justicia que confirmó la inmunidad de Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona. Según el comité, el mensaje enviado con esta acción de Joel Zelaya, con nombre y apellido Joel, no sé cuál será el desenlace, su futuro, política y democráticamente, y en las relaciones con el continente. Bajo su liderazgo, según el comité, el mensaje enviado con esta acción del fiscal de Honduras, bajo su liderazgo los funcionarios electorales que no se sometan al partido gobernante enfrentarán persecución penal, lo que indica que Honduras parece haber tomado una página del manual autoritario de Venezuela y Nicaragua en un esfuerzo por consolidar el poder. Tal como se ha visto en esos 2 países, la consiguiente crisis política y económica podría provocar una migración masiva hacia la frontera estadounidense, creando refugios seguros para las redes de narcotráfico. ¿Cómo reaccionaría don Leónidas Rosa si este mensaje, cuando fue fiscal general del Estado de Honduras, hubiese sido directamente contra él? Me pregunto y me estaba preguntando esta mañana. Bueno, hay una diferencia. Yo ya sé, se lo voy a decir. Pero él hubiera actuado legalmente porque estaba legalmente electo. El actual no. Muchas gracias por su opinión.
pero lo voy a escuchar a él inmediatamente después de la pausa comercial. Solo permítame unos segundos nuevamente con el título en inglés y en español, porque hoy con este tema de las elecciones nos volvemos como el ojo del occidente, como el centro por lo menos de los países latinoamericanos, más Europa, que está pendiente de este proceso electoral también en Honduras. Marita. Recuerde que puede opinar a través de WhatsApp al 9773-6065, en nuestras redes sociales en X como Frente a Frente HN. El tema del día: Democracy in Peril, the fight for free elections in Honduras. La democracia en peligro, la lucha por elecciones libres en Honduras. El tráfico es presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Buenos días, el tráfico vehicular lo conoce usted a través de Frente a Frente. Cuando son las 7:16 minutos, específicamente nos ubicamos en el Boulevard Fuerzas Armadas a la altura del Instituto Nacional de Formación Profesional. Si usted viene por este sector a inmediaciones de tránsito, evite esta ruta, busque rutas alternas debido a que están parados alrededor de unos 15 camiones que van a hacer el ingreso al centro logístico electoral del Instituto Nacional de Formación Profesional y solo hay un carril habilitado, y esta cola o esta fila de vehículos comienza desde la colonia La Prisa y viene dando hasta este sector, así que evite este sector de Tegucigalpa a la altura del Boulevard Fuerzas Armadas al Instituto Nacional de Formación Profesional. El tráfico vehicular, Tony Munguía se los ha informado a través de Frente a Frente. Buenos días. El tráfico fue presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Ya nos están llegando centenares de mensajes aquí al programa. Embajador Leónidas Rosa Bautista, recuerda la primera pregunta, ¿verdad? Sí. Es una pregunta ahí hipotética, pero si fuese Joel Zelaya, ya que usted fue fiscal general del Estado, ante semejante versión de un poderoso Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja, diciéndole usted bajo su liderazgo tiene sometidos a los funcionarios electorales de su país, que no se someten al partido gobernante y los está persiguiendo penalmente. Y su país pareciera que lleva un camino como el de Venezuela y como Nicaragua, en un esfuerzo por quedarse en el poder. Con todo ese bagaje y experiencia diplomática que tiene un diplomático occidental, y específicamente de la región centroamericana, con esta relación que tenemos con los norteamericanos, ¿qué sopesaría, qué evaluaría? Por favor. Renato, déjeme hacer una brevísima intervención, quizá una digresión al tema, pero me parece que lo enfocamos. Voy a empezar por algo diría, o menos complicado que la política. Pasamos la crisis del fútbol con la eliminatoria, Ya la digerimos. Pareciera que la digerimos. Ya la digerimos. Es más la receta del G40 donde estaba ayer cuando me invitó. Tienen una fórmula para hacerlo. Ponen en YouTube y en pantalla gigante el gol de pecho de Águila. Tenemos que seguir soñando que algún día vamos a volver a hacerlo. Esa es mi primera reflexión. Está muy bueno. La segunda tiene que ver porque el origen, génesis, principio y fin de todo esto es el irrespeto a la ley.
Entonces, hay un principio en derecho internacional, ya que estamos enfocados más hacia lo de la comunidad internacional, se llama pacta sunt servanda, igual que en principio los tratados, los contratos se cumplen al tenor de los mismos. Hay una obligación, ¿verdad? Se respeta eso. Entonces, Honduras, a través del tiempo y a través de sus más connotados e ilustres ciudadanos, siempre fue respetuoso y además no solo respetuoso, sino que consciente de que un país del tamaño nuestro, con sus recursos, con sus fragilidades, sus debilidades, el mejor recurso que tenía era someterse a esos convenios internacionales que propiciaban, porque ninguno de ellos dice nada malo, todos dicen que propician a la paz, a la seguridad, al desarrollo y a la democracia representativa, que es una gran diferencia al modelo que nos trató de vender un poco el expresidente Chávez, diciendo la democracia participativa y protagónica, que implica que todo el día hay que estar en contacto con la ciudadanía, y nosotros adoptamos eso. Nuestra Constitución, en la cual me siento honrado de haber participado en su redacción. Fue constituyente desde usted, la ¿no? A a la B. Éramos los jóvenes de aquel tiempo, con el ingeniero Carlos Flores, con Carlos Montoya, y me agrada que el ingeniero Flores en ese tiempo empezó a adquirir una pasión por estudiar más derecho que otros temas. Y de ahí que en sus editoriales uno puede encontrar más sabiduría jurídica que la que encuentra en los jóvenes estudiantes. Nosotros venimos de una cantera, en mi generación, de Ramón Ernesto Cruz, Ramón Valladares, que lo primero que nos enseñaban, porque éramos, decimos los abogados de ese momento y varias generaciones, éramos fronterólogos, porque la mayor preocupación de Honduras en aquel momento era defender la frontera con El Salvador, con Nicaragua, su mar territorial, su mar. Entonces, la primera impresión que uno guarda en su cerebro, como dice usted, era el mapa de Honduras. Esa es nuestra propiedad sagrada y la tenemos que defender y proteger. Entonces, desde ahí había un sentimiento de nacionalidad, de pertenencia a una nación. Por eso en la Constitución del 57, siempre repito lo que escribieron los constituyentes de ese momento, que Honduras es una nación porque comparte espiritual y materialmente valores y principios hacia el futuro. Es casi una especie de poema, como Mao Zedong escribió un poema que decía que nazca una flor y que se abran 100 escuelas. Ese es más o menos. Entonces aprendimos a ser un tanto románticos, y yo sigo siendo, siempre lo dije cuando tomé posesión de la fiscalía para tocar su tema, que era empedernidamente optimista. Y además sigo siéndolo, y creo que el país todavía tiene la oportunidad de ser lo que debe ser. Y yo lo voy a dejar que saque todo ese romanticismo en estos minutos. Pero ya, llegado el momento, le voy a decir, no, ya el romanticismo dejémoslo y empecemos. Entonces empiezo. Por eso senté esas bases del cumplimiento. Honduras es miembro de la Organización de Estados Americanos. La Organización de Estados Americanos ha pasado también por diferentes etapas. La salida de Cuba primero, que fue, si usted mal no recuerda, en una asamblea Honduras en San Pedro Sula, él le volvió a incorporar. Claro. Pero ella se ha negado a asistir. Así Está abierto el camino. Luego Nicaragua y Venezuela renunciaron a pertenecer. Entonces, la Carta de la OEA, el Pacto de San José sobre los derechos del hombre, o que es derechos humanos,
la Carta Democrática de las Naciones Unidas, la Carta Social de la OEA y la Carta Democrática de la OEA, son obligaciones de Honduras de respetar el Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? ¿Dónde empieza en Honduras el Estado de Derecho? La Constitución. Y aquí la Constitución, sin ofender el precepto bíblico, la gente le entiende a su manera y hay siempre gente que le interpreta a su manera. El derecho es una ciencia y tiene reglas. Nuestro amigo de grata y infinita y eterna recordación, Osvaldo, llamaba de que es la hermenéutica jurídica. Es también una ciencia. No es que el presidente del Congreso o alguien interpreta la ley o un abogado a su manera. Teníamos un profesor cubano que decía cuando le hacía una pregunta, nunca nos dijo que estábamos equivocados, solo nos decía, te fuiste por la minoritaria, chico. Porque la mayoría, y democracia es eso, es respeto a la mayoría, la decisión de la mayoría. Entonces, ¿qué ocurre con esto que está pasando en nuestro país? Pongamos en perspectiva, porque lo del fiscal es parte de la reacción de la comunidad internacional. Correcto. Que no es ilegítima, porque Honduras pertenece a esa comunidad y hemos autorizado que esa comunidad vigile, comparta, sea solidaria con que el texto constitucional de los 33 estados sea respetado. A menos que hayamos decidido vivir como Venezuela y Nicaragua, al margen del continente. Lo cual sería un rompimiento del orden constitucional y la instauración de un gobierno ilegítimo dictatorial, independientemente de lo que sea. Entonces, la crisis está planteada en estos términos constitucionales para llegar puntualmente, porque no solo interviene la decisión del fiscal, la decisión del Congreso, las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, las decisiones de las Fuerzas Armadas, las decisiones del Poder Ejecutivo. Acuérdense que esta democracia representativa está en 3 poderes del Estado supuestamente independientes, y lo que ha habido es un rompimiento de la ejecución de la ley, porque esta ley está aquí y en algunos de los momentos dice que puede restaurarse en cualquier momento por la voluntad popular, incluso autoriza el derecho a la rebelión. Entonces, la comunidad internacional ha planteado, digamos, 3 cosas. 1, que en Honduras deben haber elecciones democráticas sujetas al voto universal, secreto de los hondureños. Y eso es igual para todos los países democráticos del mundo. Y así vemos la práctica de elecciones en Chile, en Bolivia, Ecuador. De paso, la negativa a tratar de reformar sus constituciones, Chile la perdió, Ecuador la acaba de perder, porque no es cierto que no tengamos un marco constitucional, y no lo quiero defender porque estuve ahí, sino porque es bueno, más bien en ese pequeño ensayo que hizo, lo hemos destruido tratando de acomodarnos a circunstancias coyunturales que más bien nos han enredado el término de la ley. Entonces, ese es un principio que tenemos que garantizar, que hayan elecciones libres. Segundo, la posibilidad de que no haya una convocatoria. ¿A elecciones? Que no haya una declaratoria de elecciones al final, porque alguien alega que hubo fraude y todo esto, que debería ser resuelto por esos órganos. Correcto. Consejo Nacional de Elecciones, Tribunal de Justicia Electoral, y esos son los competentes y son primos inter pares, de nuevo citando estos latines, que quiere decir que tanto el Tribunal de Elecciones como el Tribunal de Justicia son independientes. La Fiscalía está destinada para otro tipo de actividades. El delito común y corriente en efectos electorales no puede ni debería intervenir en las acciones de esto.
Si hay alguna posibilidad de incumplimiento de la ley por estos órganos, hay que seguir el juicio político, que volvió a recuperar lo que llamábamos antes declaratoria de lugar a formación de causa, antes de llevar a un diputado alto funcionario a los tribunales. Y una tercera cosa, que es impedir que esas elecciones sea reconocido el verdadero ganador. Ok. Entonces, ¿por qué la comunidad ve en esas tres cosas? Porque no se han producido. Mi optimismo me dice que vamos a ir a elecciones porque hay una exigencia popular y soberana del pueblo, el depositario verdadero de la soberanía, que quiere ir a votar. Segundo, porque una comunidad internacional nos acompaña para que el resultado sea respetado. Pero ¿por qué asume la comunidad de que no se está respetando? Entonces empezamos. Congreso. Un parlamento es eso, hablar, discutir el otro. Cuando no se convoca al parlamento y un presidente autoritariamente o quien sea o una junta directiva quiere que antes de ir al pleno vaya amarrado, de burro amarrado ya las leyes que vamos a aprobar y que no, y si no, no convoca acciones. Esa es una absoluta y tremenda ilegalidad. Antítesis de la democracia y de un parlamento. De un parlamento deliberativo. Solo un ignorante que no conoce la democracia puede defender ese tipo de y ahí viene otra vez ejecutorias. Las reglas de interpretación de la ley al antojo de alguien que no conoce la técnica ni la ciencia jurídica, que opina y dice aquí lo que dice es esto y no lo que la técnica jurídica o la literalidad de la ley lo dice. Por cierto que hay muchos jóvenes ahora que creen que no existe el Código Civil, porque como ya no se usa, porque en 1906 sí se ha ido quitándole todo el cuerpo, quitándole áreas, pero ahí están todavía. Recuerda que nos enseñaban que la ley, la declaración de la voluntad soberana, que en la forma prescrita por la Constitución manda, prohíbe o permite. Ahí está todavía en el código. Ahí están las reglas de interpretación. Todavía existe esa normativa que inteligentes hombres, emulando a Andrés Bello, chileno venezolano, que escribió el Código Civil, todavía está vigente y en el corazón de los abogados que amamos la ciencia, no la posverdad como es ahora, porque ahora usted trata de escoger entre lo que le gusta. La verdad suya es lo que le atrae, lo que le satisface, lo que sentimentalmente quiere, y se olvida de la búsqueda de la verdad y la ciencia. Un ejemplo del Congreso, solo le estoy poniendo un ejemplo. Segundo, vamos con el Ministerio Público. Cuando usted sabe que la Constitución, en lo más sagrado de ese cuerpo, que son las garantías, el derecho a la intimidad, a la privacidad e inviolabilidad de las comunicaciones privadas, y usted recibe un aparato electrónico de manos de alguien, quien quiera que sea, y usted hace una conferencia de prensa declarando públicamente que usted tiene una prueba para enjuiciar a alguien, que después ha tenido usted que echarse para atrás. Entonces usted da cuenta, ¿por qué? Porque la ley dice que solo por un mandato judicial se pueden intervenir sus comunicaciones. Y además no se puede invadir la privacidad de las personas. Por lo tanto, si usted no ha cumplido una cadena de custodia, si no ha cumplido las reglas, esa prueba no es solo ilegal en la forma, sino que en el fondo, porque al ser ilegal no puede ser usada. Usted puede traer a 100,000 expertos y que le digan, fíjate que es cierto, esa no sirve porque fue recolectada de una manera ilegal. Y cuando un fiscal hace ese tipo de cosas, o cuando va al tribunal, al Consejo Nacional Electoral, y amenaza que amarren a todos los que no le ofrecen la información porque es titular de la fuerza pública que está en sus manos, porque lo apoya la policía y tiene además sus propias organizaciones, usted se da cuenta que la gente dice, bueno, está violando la ley, está incumpliendo la ley.
Entonces, cuando usted va a la corte y admite esas demandas del fiscal que tiene obligación de objetividad, de verdad, de secretividad, etcétera, porque yo lo fui, además la obligación de respetar el principio de inocencia. Yo sostenía a los fiscales que los veo ahora luchando por esta democracia. Usted ha tenido aquí en el programa a Sandra, a Danelia, mis respetos, eran excelentes fiscales y le pueden decir que jamás intervine en sus decisiones, los dejaba actuar libremente y si había que oponerse a algo que decía, lo hacíamos en un procedimiento adecuado y legal. Entonces, porque beneficiar el principio de inocencia es tan fundamental, porque cuando usted violenta a un ciudadano en su inocencia, la justicia no existe. Prefiero que un delincuente al que no le puedo probar todavía ande libre a condenar a 3 años ilegales usando falsas figuras jurídicas como el lavado de activos para que sea una condena moral anticipada. Está 3 años usted, la corte lo absuelve. Contra un inocente. Contra un inocente. Correcto. Entonces la justicia no existe. Entonces todo ese bagaje, todo ese, usando el editorial de mi querido amigo Carlos, es el hartazgo que le produce a la ciudadanía. Y en esto tengo que indicar también que no solo es el actual gobierno, lo que pasa es que los gobiernos anteriores, por lo menos, la parte de la escogencia del ciudadano que va a ocupar el cargo era más libre. Pero usar la justicia, el poder de acusación del tribunal, es absolutamente ciega. Y por lo tanto, la reacción de la comunidad internacional no es una intervención a la independencia soberana de los estados, es simplemente una reacción al compromiso que hemos asumido como país, como hondureños, de que vamos a respetar el voto, la voluntad soberana, la democracia, el desarrollo. Hay un artículo, el artículo 20 de la Carta Democrática, que dice incluso que cuando hay un problema de patología en la democracia, un Estado diferente y el secretario general pueden actuar sin autorización del gobierno regional. ¿Tenemos ese artículo 20 de la Carta? Pregunto. Carta Democrática. Carta Democrática, artículo 20. Ningún Estado podrá aplicar o estimular medidas coercitivas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado. No, ese creo que es de la Carta de las Naciones Unidas. Es de la Carta Democrática. De la Organización de Estados de Americanos. Estados Americanos. De la OEA. Que son iguales a los de Naciones Unidas. Vamos a buscar entonces el artículo. El artículo de mención que sustenta lo que está diciendo Carta Democrática. de la Carta Democrática. Artículo 20 de la Carta Democrática. ¿Es fundamental esto? Antes de irnos. Sí, de la OEA, correcto. De la OEA. De la Carta Interamericana. Que se firmó en Canadá, perdón, que se firmó en Canadá porque la Carta de la OEA y el Pacto de San José de Derechos Humanos han sido en otras ciudades. La Carta en 1948 en Colombia y el Pacto de San Entonces, José. repítame, ¿qué dice esa carta? En el artículo 20. Dice, mientras la producción busca la Carta Democrática vino a implementar medidas, sanciones, digamos, a los estados que irrespetan su propia constitución, que coincide con los valores democráticos que constituyeron la OEA, que es democracia, voto, y respeto, derechos humanos y desarrollo. Entonces, esa tiene sanciones. Honduras ya pasó esa experiencia, el 2009. Honduras fue suspendida porque hubo, en aquel momento, el actor principal era el mismo Estado que se sentía que había una ilegalidad y hubo una suspensión, aunque aquí a veces no se recuerda y ahora lo que llamaron golpe de Estado. Yo incluso en la Organización de Estados Americanos jamás mencioné
la idea de un golpe de Estado y por una razón absolutamente pragmática que el pueblo desconoce. Cuando la comisión que integraron llevó a un acuerdo de que el presidente, que el Congreso decidiera si se restituía o no al presidente Zelaya. El presidente Zelaya afirmó que se sometiera al Congreso y la votación quedó 125-3. O sea que hubo una aceptación. Sin embargo, ahora hay que decir que es un golpe de Estado. Sí, se dice que es un golpe de Estado porque hay una ley que emitida por este gobierno que dijo que era un golpe de Estado, porque el debate jurídico, sociológico de las circunstancias en que ocurrió no coinciden con el clásico golpe de Estado que suprimía los poderes del Estado y el ejército asumía el mandato. Aquí quedaron las instituciones. Entonces me parece, se los vengo diciendo desde hace semanas, desde hace varias semanas, la coyuntura internacional en este momento no es la misma del 2009, no es la misma del 2017. La coyuntura internacional hoy es otra. Aquí pueden irrespetar el Estado de Derecho en función de objetivos partidarios, políticos, pero la comunidad internacional está notando. Venezuela, con su riqueza, sabiendo que tiene países en el Consejo de Seguridad que vetan resoluciones contra el Estado, puede darse el lujo de muchas cosas, porque tiene de protector a Rusia y a China. Otros países como el nuestro no tenemos protección de nadie. Y estamos sujetos en las relaciones comerciales, económicas y de todo tipo a que la comunidad internacional sea solidaria con nosotros. Los nicaragüenses no ganan en eso. Ya ellos son aliados de Irán desde hace muchas décadas. Ese tipo de aliados no los tenemos nosotros ni los queremos. Ya no están respetando el Estado y respetando su religión. No estamos hablando de eso. O sea, la coyuntura en el país en este momento es diferente al 2009, al 2017. Hoy el peso de la comunidad internacional, si no tenemos elecciones libres, se va a hacer sentir en Honduras. Absolutamente. Se va a hacer sentir en Honduras. De eso se los vengo diciendo mis compañeros. Y hasta la misma empresa se lo vengo diciendo desde hace varios meses. ¿Qué dice el artículo 20 de la Carta Democrática de la OEA? ¿Qué es lo que establece? Que si un Estado miembro sufre una alteración grave de su orden democrático, cualquier Estado miembro o el secretario general puede solicitar al Consejo Permanente que evalúe la situación y tome medidas. Estas medidas pueden incluir gestiones diplomáticas, buenos oficios, la convocatoria de la Asamblea General para tomar decisiones más contundentes, incluyendo la suspensión de la membresía y la promoción de la normalización de la institucionalidad democrática. Si ya lo vivimos en el 2009, hombre, si esto ya no debe ser extraño para nosotros. Y usted mencionó lo económico. Al solo salir de la OEA, los préstamos del BID quedan terminados. Porque el BID es parte de ese sistema interamericano. Entonces, por eso es, y todavía no hemos llegado, digamos, a la ejecución final de un dramático final ilegal. Entonces, por eso inicié diciendo, soy incorregiblemente optimista. La invitación de esa comunidad es a disuadir a quienes están violentando la ley, porque se me olvidó mencionar lo de las Fuerzas Armadas. O sea, el mandato constitucional es tan simple y contundente. Señor, su jefe es, durante el periodo de las elecciones hasta la declaratoria, se llama Consejo Nacional de Elecciones. Y para no citar otro tipo de cosas como amenaza a la libertad de expresión, etcétera, etcétera, que voy a mandar a los periodistas, etcétera, etcétera, solo quiero citar me parece, hasta me llama un poco, me da hilaridad responder que no se puede utilizar el Campo de Marte porque estoy instalando una vía navideña en Tegucigalpa para los ciudadanos de Tegucigalpa cuando estamos en un proceso electoral que involucra a los 10 millones de hondureños
que debe ser la atención y la prioridad de esa institución creada para defenderlo, precisamente. Entonces, no debería haber entendido el jefe del Estado Mayor Conjunto, quien toma la decisión, que la carta amable de la presidenta diciéndole que le solicite que le facilite, ese es, en términos militares, es una orden de su jefe: póngame a disposición del Consejo Nacional de Elecciones, porque de lo contrario usted configura el delito de desobediencia. Es exactamente. Entonces, frente a esas acciones, la comunidad internacional, con legítimo derecho, porque somos parte de esa comunidad, nos hemos comprometido a respetar la Constitución, el Estado de Derecho. No están interviniendo porque se les antoja o porque somos del eje chino o del eje aquí. Igual que pide China que le respeten su modelo. Cuando China le habla al mundo, quiero que me respete, porque yo tengo un modelo de democracia fundado en un partido único con 60 millones de miembros. Ese es el problema chino. Pero el problema en América, la cultura de América es democracia representativa, soberanía del pueblo, y hay que llamar a la sensatez, a la prudencia, a la disuasión a estos grupos que están incumpliendo la ley, a efecto de que ellos también participen en esto. Usted lo ha dicho aquí un montón de veces. Pues, ¿cuál es el problema? Es que gana libre en buena lid. Que todos se comprometan a respetar el resultado. Si gana Narrala, si gana Papi o que sea, cada quien tiene su corazoncito, yo no lo puedo esconder, pues yo soy nacionalista y apoyo de todo corazón, como Mochito apoyará a Narrala, yo apoyo a Papi porque creo que es un buen candidato a mi manera de concebir y de ser nacionalista disciplinado, que es una de las reglas que a veces no critican, la disciplina partidaria. Pero no podemos estar en la incertidumbre de que utilizando fuera de la ley los mecanismos del Estado impidamos esa democracia representativa. Pues así está la situación. Me parece que es un análisis con el que yo coincido. Usted puede disentir, si disiente, hágalo manifiesto a través de nuestras redes, siempre respetando a la gente, sin injuriarla, difamarla o calumniarla solo porque disiente de usted. Pero defienda sus criterios. Está claro porque este subcomité está reunido o se va a reunir a la 1 de la tarde. Está claro por qué dijo lo que dijo el comité del hemisferio occidental. La situación de tensión institucional entre poderes del Estado en Honduras es manifiesta. Señalamientos sobre la independencia y actuación del Consejo Nacional y del Tribunal de Justicia Electoral. Señalamientos sobre la independencia comprometida porque la institucionalidad del Estado se ha empecinado en debilitar la independencia del Consejo Nacional Electoral. Miren, está la fractura del Estado de Derecho en este momento, y de la crisis democrática que tenemos, y de la crisis constitucional, que un Estado mínimo que defiende el derecho, el Ministerio Público, debería estar imputándole un delito a Roosevelt Hernández por desobedecer a su jefa en materia electoral. Y a los consejeros que no asisten a sesiones para impedir el quórum. Está la debilidad de este Estado de Derecho, que el fiscal, por no cumplir la ley, ya debería haber una instancia, que yo creo que solo el legislativo, analizando el comportamiento democrático y legal del fiscal general. Juicio político. Ambos deberían, uno, estar ya en juicio político y el otro sometido a la justicia por desobedecer al órgano que en materia electoral es su jefe en este momento, el Consejo Nacional Electoral. Lo dice la Constitución. Por mandato de la Constitución. No sé qué va a pasar con esta gente cuando recuperemos un poco el estado de decencia y de derecho. Vamos a la pausa y volvemos.
Antes de escuchar a don Ramón Custodio, Marcela Caro y Andrea Hernández, dos compañeras nuestras de Televicentro, están en el Capitolio en este momento antes de la reunión del subcomité del hemisferio occidental. Me encanta cómo lo pronuncia en inglés María Isabel Corea. Me gustaría que me acompañaras antes de presentar tanto a Marcela Caro como a Andrea Hernández. La audiencia que tenemos hoy en el subcomité del hemisferio occidental sobre Honduras. María Isabel Corea. Democracy in peril. The fight for free elections in Honduras. Traducido al español. Democracia en peligro. La lucha por elecciones libres en Honduras. Marcela Caro y Andrea Fernández. Presento a Andrea. Andrea, miren, compañera nuestra ahora. La voz de tu nota. Bienvenida aquí a Televicentro. Ya verá qué cosas buenas nos va a enseñar usted y nosotros le vamos a enseñar a usted del buen periodismo, del periodismo objetivo, sincero, honesto, como lo es usted. Igual a la abogada Marcela Caro. Bienvenidas. Oigan, me está haciendo frío en Washington, según veo ahí. Adelante. Sí. Gracias, licenciado Renato. Aquí estamos con frío, pero estamos a disposición de comenzar a trabajar. Muchísimas gracias por esa bienvenida. Y de eso se trata, Democracy in Peril, los riesgos y los peligros de la democracia que podría enfrentar Honduras durante este proceso de elecciones. Marcela, el análisis de lo que podría representar esta audiencia para nuestro país. Licenciado Renato, buenos días a todos Honduras, a sus panelistas, un saludo muy fraterno desde acá, desde la capital del mundo. Es muy importante esta audiencia. Es una audiencia donde se van a presentar pruebas, se van a presentar realmente la preocupación que existe a través del Comité de Asuntos Exteriores del Hemisferio, que lo preside la presidenta de ese comité, la congresista María Elvira Salazar, donde se sabe que está en peligro la democracia de Honduras. A raíz del 9 de marzo se ha seguido muy puntual aquí en Estados Unidos, no solo en el Congreso, Renato, sino que también el Departamento de Estado, Departamento de Seguridad, la Fiscalía, y creo que ahora llegó el momento de pronunciarse. Es importante los temas que se van a tratar durante esta audiencia y el peso que también podría tener en repercusiones para los autores, posibles autores que se mencionen en base a pruebas durante esta audiencia. ¿Qué medidas podría tomarse desde los Estados Unidos contra estas personas si se llegan a identificar en base a estos procesos que se viven aquí? Bueno, recordemos primero garantizar las elecciones del 30 de noviembre. Eso es lo primordial. Esto es lo que lleva a esta audiencia, Renato, y todos los que nos están viendo. Y posteriormente, pues, esperamos que se lleve realmente a cabo las elecciones, que sabemos que todo el pueblo hondureño, somos 6 millones que estamos habilitados a votar y lo que estamos esperando. La defensa de la democracia desde los Estados Unidos es de relevancia. ¿Por qué Honduras es importante para este país? Y desde los diferentes puntos de vista, no solamente el tema de las elecciones, sino que otros aspectos que son de influencia también. Bueno, recordemos que Honduras ha sido colaborador directo con Estados Unidos. Hemos tenido realmente una relación cercana. Tenemos una base militar, pero más que una base militar, bueno, sabemos, Renato, todas las relaciones y todas las ayudas que realmente a través de Estados Unidos hemos recibido, pero más que ayuda es fortalecer la relación. Eso es lo que necesitamos nosotros y sobre todo garantizar la democracia, no solo en Honduras, eso viene siendo para toda Latinoamérica. Creo que es importante, Marcela, que expliquemos a la gente por qué se dan este tipo de audiencias, cada cuánto se dan estos informes y la influencia que también puede tener en cuanto a medidas que se tomen desde aquí, desde los Estados Unidos. Bueno, recordemos, tuvimos una audiencia del 2023, 25 de octubre, donde la congresista pudo hacer una audiencia ante USAID Honduras en ese entonces, cuando todavía USAID estaba activo, y pudo probar. Eso fue un trabajo, Renato, y pueblo hondureño de meses, que se probó todo ese tráfico humano que pasó por el territorio hondureño, que vino desde Venezuela, cuando el presidente anterior Biden abrió las fronteras acá y entró una cantidad de personas que vino a desestabilizar y a quebrar totalmente el tema migratorio aquí en Estados Unidos. Es importante también que platiquemos de las propuestas que trae también María Elvira Salazar como presidenta de esta subcomité del hemisferio occidental y que también depende del comité propio
de relaciones internacionales de los Estados Unidos para nuestros países? Bueno, la congresista María Elvira ha sido una luchadora incansable sobre la democracia, no solo de este país ni de Honduras, sino que de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, y lo estamos viendo que ahora se está despertando con esta nueva administración, se está tomando en cuenta realmente, porque no solo es las políticas internas de Estados Unidos, esto se está exteriorizando para poder proteger la política exterior y que sus países en Latinoamérica puedan tratar de vivir en democracia, en paz y que puedan ser desarrollados. Ahora, ¿pueden venir medidas que se impongan luego de la presentación de este informe, ya que el comité pues también tiene relación con entes que imparten justicia desde los Estados Unidos? Claro que sí, las medidas van a venir claras y precisas. La congresista el 26 de junio sometió un proyecto de ley HR 4202 para la protección de la democracia en Honduras y que todas las personas que estén haciendo un fraude y que sea comprobado van a tener consecuencias. ¿Podría también analizarse, abogada Caro, algunas denuncias que se hayan hecho ya en Honduras y que han llegado a oídos, digamos, de las autoridades aquí en los Estados Unidos? Bueno, más que a oídos, se ha presentado aquí documentos y se han presentado las denuncias internacionales, denuncias que no han podido progresar en el Ministerio Público en Honduras, que lastimosamente pues están paradas, no las han ejecutado, pero se han venido acá ya a entes internacionales, no solo a Estados Unidos, también a Europa. Ahora, analizando también el tema de la Organización de los Estados Americanos y estos informes que se han presentado, hay mucha preocupación en la comunidad internacional respecto a las condiciones de estas elecciones en específico, que digamos han sido históricas por las condiciones en que se han dado y en los contextos diferentes sobre los retos a la democracia. ¿Qué tan influyente puede ser para las decisiones que se van a tomar en Honduras el 30 de noviembre? Totalmente influyentes. Totalmente, no solo Estados Unidos se ha pronunciado, se han pronunciado todos los países, la mayoría de países democráticos donde quieren seguir con su democracia. Y es importante eso. Bueno, Marcela, muchas gracias. Vamos a regresar a los estudios de Frente a Frente esta mañana y al pendiente de los demás espacios informativos, tunota.com y todas las plataformas informativas de la Corporación Televicentro. Bueno, muchas gracias Andrea Hernández. Bienvenida de nuevo aquí a Televicentro. Y gracias a la abogada Marcela Caro, como siempre, espontánea, gentil y con mucha formación e información. Preocupada por Honduras, sí, siempre. Claro. Y por los hondureños. Y es que hay congresistas y senadores preocupados desde hace ratitos. Peter Welch es un senador demócrata, expresó el 4 de septiembre de este año su profunda preocupación por la integridad del proceso electoral hondureño, señalando que los riesgos no podrían ser mayores y que se requiere el apoyo de la OEA, Estados Unidos y otros actores internacionales para asegurar que las elecciones sean libres y transparentes. Señaló Peter Welch que la Fiscalía hondureña habría actuado para influir y menoscabar la autonomía del Consejo Nacional Electoral, pilar de las elecciones justas. Eso dijo Peter Welch. Yo, si fuera Joel Zelaya, estaría preocupado, sinceramente. Pero bueno, vaya él. También denunció intimidaciones a funcionarios electorales, por ejemplo, la dimisión de la consejera Ana Paola Hall por presiones políticas. ¿Recuerdan cuando Ana Paola dijo que iba a renunciar? Chris Smith es un republicano de New Jersey. El 12 de noviembre dijo, eso hace poco, en un comunicado, pidió, mejor dicho, a los secretarios de Estado y de Seguridad de Estados Unidos que afirmaran públicamente que cualquier esfuerzo por subvertir la voluntad del pueblo hondureño tendrá graves consecuencias para las relaciones bilaterales y la estabilidad regional. En su carta enfatizó que el fraude electoral o la manipulación sería desastroso para el pueblo de Honduras, así como para los intereses estadounidenses. Lo dijo Chris Smith. Y otros líderes como María Elvira Salazar, Joaquín Castro es demócrata por Texas, ¿verdad?, emitieron declaraciones conjuntas el 6 de noviembre de 2023 en la que manifestaron seria preocupación. Bueno, María Elvira lo viene haciendo desde hace mucho tiempo. Usted puede decir esa cubana, fascista, derechista. Pero bueno, es demócrata. Digo, sus concepciones son demócratas, aunque ella es del Partido Republicano, me estoy refiriendo. Demócrata, vivía en Cuba. Y todo cubano que prosperó en
en Estados Unidos, quiere para su país democracia, pues, hombre. Si es que esto está claro. Esto está claro. Manifestaron su preocupación por la violencia política en Honduras y urgieron a respetar los principios democráticos, la independencia judicial y el procedimiento constitucional para nombramientos públicos. O sea que existe una preocupación bipartidista en Estados Unidos acerca del proceso electoral de Honduras. Tanto demócratas como republicanos lo están siguiendo de cerca. Las críticas se centran en 3 ejes: independencia de los órganos electorales, posibilidad de fraude o manipulación y uso de recursos estatales para fines partidistas. Por eso son estas audiencias de hoy. Monchito Custodio cree que no va a participar, ya son las 8, dice, y no he participado. No es así. Le viene el momento para que exponga, embajador, su posición ante esta situación. Antes vamos con una sección que tenemos financiada y que es de interés porque el público participa. La lectura de los mensajes con María Isabel Corea. Es que hayan elecciones limpias, transparentes, sin presiones sobre los órganos electorales, sin persecución sobre los magistrados del Tribunal de Justicia y del Consejo Electoral. ¿Quién más que yo que he dicho que Rixi es una candidata inteligente y que si Libre gana, bienvenido el triunfo de Libre, pero en el marco del derecho y del respeto a la voluntad popular? ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Ahora, si hay otros ardides, eso no lo sé, es lo que queremos evitar, que el ardid, que la manipulación, que la cooptación institucional suplan la voluntad popular. Eso es lo que no queremos. Pero si Rick, lo hemos dicho al comienzo, usted lo dijo, bienvenida a la izquierda a gobernar si el pueblo quiere que la izquierda gobierne. Lo que queremos son elecciones transparentes, que se refleje el sentimiento en el voto de cada gente. Es lo único que queremos. Lo demás es libertad de expresión. Miren que Marita es como que buscó los mensajes, los misiles contra nosotros. Están por orden de llegada. Es lo que yo le he dicho, es lo que yo le he dicho y usted ha respetado mi criterio. Sí. Dele viento, no importa. Si uno tiene cómo defenderse también, aquí lo que queremos es democracia. Por supuesto. Que se respete la voluntad popular, es lo único que pedimos los hondureños. Que el 1 de diciembre, que el 2 de diciembre, aceptemos la derrota y el triunfo lo canalicemos con seriedad por los desafíos que tiene Honduras. Lo único que pedimos. Bienvenida a Rixi si es la próxima presidenta, Narral Arfura, Nelson Ávila o Chano Rivera. Lo que queremos es democracia. El que piense diferente a esto tiene todo el derecho. Tiene todo el derecho de pensar lo que quiera. Pero el que quiera manipular lo que estamos diciendo está orinando fuera de la nica. Pausa y volvemos. Doctor, el doctor me ha dicho, está llamando la Comisionada Nacional de Derechos Humanos, Blanca Izaguirre. El turno es para usted. Pero por caballerosidad y preferencia y no solo eso, sino por el alto cargo que ella ostenta, que yo respeto, por favor. Correcto. Cedemos. Así que la abogada Blanca Izaguirre, del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, pero por asuntos de género e inclusión, la Comisionada Nacional de los Derechos Humanos. Perdón. Que el padre de él fue. Bueno. Sí, ¿quién fue el primer? Por eso yo respeto. El primer comisionado de los derechos humanos. Moncho Custodio. Es correcto. Además, ella representa la dignidad del movimiento de derechos humanos en Honduras porque se ha perdido la lucha de derechos humanos en Honduras. Abogada Blanca Izaguirre, buenos días. No, ahí está. Buenos días, licenciado Renato. Un fraternal saludo al embajador Ramón Custodio y el embajador Rosa Bautista. Me dicen que usted tiene un comunicado sobre libertad de expresión. Es correcto. Me voy a permitir leer, que no es mi costumbre,
cuando tengo posibilidad de participar en espacios como este, pero creo que es importante para los periodistas, comunicadores sociales y medios de comunicación dar lectura a este comunicado. Así que si me permiten, y con el respeto que se merecen, procedo a leerlo. Continúe, abogada. El CONADE resalta el papel fundamental de las y los periodistas, comunicadores sociales y medios de comunicación en aras de la transparencia en el proceso electoral. La titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, abogada Blanca Izaguirre, en el ejercicio de su mandato convencional, constitucional y legal, con independencia funcional, técnica y de criterio, ante los desafíos reportados por diversos medios de comunicación y por las organizaciones que representan periodistas y comunicadores sociales, se pronuncia en los términos siguientes. En primer lugar, la libertad de pensamiento y de expresión es la piedra angular de toda sociedad democrática, pues constituye uno de sus pilares esenciales y una condición fundamental, tanto para el progreso colectivo como para el desarrollo personal de cada individuo en el país. Este derecho comprende la facultad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole sin censura previa. Las y los periodistas, comunicadores sociales y medios de comunicación son quienes ejercen este derecho con mayor determinación, al dedicarse profesionalmente a investigar, procesar y difundir información de interés público, por lo cual su labor resulta esencial para garantizar la transparencia, fomentar el debate democrático y facilitar el acceso de la ciudadanía a información veraz y plural. En contextos como el de Honduras, donde se documentan abusos, corrupción o violaciones de derechos humanos, su función adquiere un valor aún más crítico, convirtiéndose en actores clave para la rendición de cuentas y la protección del espacio cívico. No obstante, el CONADE observa con preocupación que las y los periodistas, comunicadores sociales y medios de comunicación continúan enfrentando amenazas, agresiones, actos de intimidación y violencia, campañas de desprestigio, criminalización, acoso judicial, violencia digital y diversas presiones, incluyendo aquellas ejercidas por funcionarios del Estado y alto mando con investidura militar. Asimismo, esta Institución Nacional de Derechos Humanos ha sido informada sobre solicitudes de instituciones estatales, incluido el Ministerio Público, mediante las cuales se requiere a medios periodísticos, incluyendo los digitales, revelar sus fuentes de investigación, bajo la invocación de obligaciones legales que corresponden exclusivamente a los funcionarios públicos. Conforme a lo anterior, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos recuerda que la obligación del Estado respecto al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión no se limita a reconocer este derecho en la Constitución de la República o en la legislación interna, sino que implica el deber de prevenir violaciones y generar condiciones adecuadas para su ejercicio. Esto incluye prevenir actos de violencia contra periodistas, adoptar un discurso público respetuoso de los derechos humanos y abstenerse de estigmatizar a la prensa, instruir a las fuerzas de seguridad sobre el respeto a los medios de comunicación, abstenerse de violar el derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales, y sancionar la violencia y las agresiones cometidas contra periodistas, comunicadores sociales y medios de comunicación. Asimismo, el CONADE advierte que, de conformidad con el derecho internacional, las y los funcionarios públicos se han sometido voluntariamente a un mayor escrutinio ciudadano y, por tanto, deben mantener un umbral de tolerancia más amplio frente a la crítica, incluso cuando esa sea dura, severa o incómoda. Si bien estos funcionarios pueden legítimamente ejercer su derecho a réplica o rectificar información, sus declaraciones no deben vulnerar, directa o indirectamente, los derechos de quienes contribuyen a la deliberación pública mediante la libre expresión y difusión diaria. En ese sentido, esta INDH hace un llamado a las y los funcionarios públicos, especialmente a quienes ostentan cargos de alta representación institucional, instancias militares y a la ciudadanía en general, a abstenerse de realizar declaraciones o acciones que puedan generar estigmatización, hostilidad o riesgos adicionales hacia periodistas, comunicadores sociales y medios de comunicación, y actuar con la diligencia que exige su responsabilidad democrática. Y finalmente, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos recomienda al Estado de Honduras, en su conjunto, a garantizar condiciones de respeto y seguridad para la labor periodística, asegurando que los medios de comunicación puedan cubrir libremente el desarrollo del proceso electoral, especialmente el día de la celebración de las próximas elecciones generales, con el fin de promover la pluralidad informativa y el acceso a la información, que además es un derecho humano, en aras de contribuir con la transparencia
y la legitimidad de dicho proceso. Muchísimas gracias por permitirme leer este comunicado, que realmente es importante, es fundamental y es trascendental, además, licenciado Renato, por la labor que ejercen los periodistas, comunicadores y medios de comunicación en un proceso de observación electoral, pero además de informar a la ciudadanía de manera transparente y eficiente. La abogada Blanca Izaguirre, la comisionada nacional de Derechos Humanos, CONADE. Bueno, se trata de todos los que nos expresamos y esto tiene un alcance mayor a los medios y a los periodistas. Es para todo aquel que se expresa y disiente. Y la tolerancia de aguantar, como los comentarios que nos mandan en este momento. Nadie los está enjuiciando, es correcto, ni los vamos. Eso es así, eso es así. Respetamos. Y además, creo que nos ampara una máxima. Nadie ha dicho que no queremos que gane tal partido. No, lo que hemos dicho, que gane el partido que sea, no importa de la ideología, si se gana bien, con respeto a la institucionalidad y con el respeto a la voluntad de la gente en las urnas. Lo único que pedimos, eso es democracia. ¿Qué pecado es decir eso? Póngase que pierda, pueden seguir luchando. No es ningún pecado, eso es democracia. El que gane, tenemos la obligación de respetar su triunfo. Sea a la izquierda, sea al centro, sea a la derecha, sea el centro izquierda, centro derecha. Sea el comunismo, sea el fascismo. Por favor. Eso es democracia. Simplemente, sencilla la solución que tenemos. Que se respete la voluntad del pueblo, hombre. Punto. Fuerzas Armadas, policía, se juegan su futuro. Se juegan su credibilidad. Prestigio. Se juegan su futuro. Cuidado. Pausa. Viene Ramón Custodio. Pero queda en un momento especial del programa, con 2 millones de televidentes. Claro, es más difícil porque hay que resumir todo. Bueno, pero yo voy a resumir algo. Muy bien. Bueno, primero que todo, a esos 2 millones de televidentes les mando un gran saludo, un gran abrazo, y de antemano les deseo más paz y que haya un resultado positivo y de un proceso democrático sin violencia, porque violencia genera violencia. Y quiero desearles una feliz Navidad desde ahora. De igual manera, a mis detractores, a las personas que me adversan, les mando un gran abrazo, porque dentro de la tolerancia y el Estado de Derecho existe la libre ley de emisión del pensamiento, lo cual a mí me gusta cuando me critican y me dicen todo lo que me tienen que decir, porque si yo puedo mejorar de esas críticas, pues bienvenida sea. Quiero poner las cosas en contexto y hay muchas cosas que se han mencionado el día de hoy. De igual manera, antes de que se me olvide, saludos a Marcela Caro y a doña Alejandra Hernández allá en Washington que nos acompañó. Andrea Hernández. Andrea Hernández. Y en ese sentido, pues yo quisiera más o menos dar una reseña y parte de un balance del contexto que se ha presentado hoy al pueblo hondureño. Mire, pueblo hondureño, antes del 25 de enero del presente año, teníamos una globo terráqueo con un sistema donde existían 2 poderes. El poder de realmente Rusia y el poder de Estados Unidos. Hoy tenemos 3 actores después del 25 de enero que son Rusia, China y Estados Unidos. Hay una cuestión que se llama alineamiento. Hay una cuestión que se llama el alineamiento a Estados Unidos o un alineamiento a Rusia y a China, que están juntos prácticamente en esta lucha ideológica. Es una nueva lucha ideológica y una nueva lucha económica. Hoy, antes era solo ideológica, hoy también incluye la parte económica. Yo prefiero estar con los aliados que han estado conmigo siempre, que son los Estados Unidos de América. China en este momento y Rusia no representan ningún interés de las mayorías aquí en Honduras. Y dentro de lo que habla el Partido Libre y otras personas que están en el gobierno sobre la terminología de la autodeterminación de los pueblos, esa autodeterminación de los pueblos habla
pero de las mayorías, y no solo de las mayorías, sino que habla del universo de todos los hondureños. Pero no es una autodeterminación de los pueblos a la medida de lo que ellos quieren. No, entonces la autodeterminación es universo, todos los hondureños. En ese sentido, quiero decirles que es importante haber dicho eso para poder entender lo del subcomité de Relaciones Exteriores allá en Washington y esa reunión que se va a dar a cabo el día de hoy. Esa reunión no es como injerencia, esa reunión es como apoyo a la democracia dentro del marco de la alianza y alineamiento que hay entre nuestros países. Porque Honduras no tiene una base militar, es una fuerza de tarea conjunta Bravo, que nosotros los hondureños invitamos a venir aquí a Honduras y por mandato constitucional se les ha dado y se les concedió un permiso. Esas cosas tienen que quedar bien plasmadas y muy claras. Hoy en día estamos hablando del problema del CNE, las divergencias que hay entre el CNE y las Fuerzas Armadas. Ya todos sabemos qué es lo que está ocurriendo. Yo le digo a las Fuerzas Armadas en este momento, ustedes tienen un mandato de ser obedientes, leales, no deliberantes, y yo creo que deben de ser leales a la Constitución de la República. Ustedes no están obligados en obedecer órdenes ilegales de acuerdo a la Constitución. Aquí tenemos al abogado que tiene la Constitución en mano y puede dar fe de que hay un artículo de la Constitución que tiene el mandato de que nadie puede obedecer una instrucción ilegal. Yo a los miembros de las Fuerzas Armadas les pido, sepan, entiendan, la cúpula militar en este momento está permeada por sus intereses políticos. Además de que está permeada por sus intereses políticos, hay un general en ese Estado Mayor Conjunto en este momento que es un hombre decente, es un hombre honesto. Yo le tengo un gran respeto, al resto no, porque se alinearon políticamente por sus intereses personales. Eso es incorrecto. Yo le pido al general Roosevelt que se mida, porque a usted le puede venir consecuencias más grandes porque usted es parte de los protagonistas en este momento que han socavado la democracia, conjuntamente con el fiscal general, que dicho sea de paso, yo no estoy de acuerdo en algunas cosas que se manifestaron hoy porque, o mejor dicho, estoy de acuerdo, pero hay que agregar otro componente. Es un fiscal general que fue ilegítimamente electo. Muchos participaron en esa elección. Ellos son parte de haber socavado la democracia, pero el fiscal general en este momento está tratando de socavar la democracia. Este es otro actor, pueblo hondureño, que tenemos que tener en la mira porque definitivamente es el pueblo que va a defender esta democracia. Estados Unidos no nos va a defender a nosotros. Ellos están aportando porque todo tiene causas y efectos. Si nosotros no hubiéramos llegado a este punto en este proceso eleccionario, no hubiera habido una necesidad de que el Subcomité de Relaciones Exteriores, presidido por María Elvira Salazar, estuviera ahorita en una reunión el día de hoy. Por consiguiente, a los miembros del Ministerio Público, al igual que se los he pedido a las Fuerzas Armadas, les pido que no obedezcan cosas, instrucciones ilegales, porque la ley los ampara y los protege. De igual manera, a los policías y al resto de la institucionalidad. Para terminar, nosotros hemos venido diciendo en este programa de Frente a Frente desde octubre del 2023, fíjese bien, octubre del 2023, nosotros hemos venido diciendo y hablando para que haya un diálogo de reconciliación nacional. Yo di nombres de personas que pudieran haber, honorables personas que pudieran haber sido partes, entre ellas está aquí el abogado Leonidas Rosa Bautista y otros connotados hondureños de otros partidos y de otras tendencias ideológicas. No quisieron el diálogo de reconciliación nacional. Ahora hay diputados, ahora hay unos tales analistas del Partido Libre que hablan de dos cosas. Hablan de primero pacto,
Hablan de 2, diálogo de reconciliación nacional. El problema es que no lo quisieron en aquel momento y ahora que ya tienen la soga al cuello, quieren cacao. Ya no se puede, ya no hay tiempo. El único tiempo que hay es para que finalicemos lo que es el proceso de la defensa del voto. La defensa del voto antes, durante y después del día de del 30 de noviembre. Nosotros, como hondureños, tenemos que velar por las mesas electorales, tenemos que velar por un buen proceso y tenemos que poner presión social de la opinión pública para que doña Ana Paola Hall también haga lo propio, le responda esa carta que recibió de las Fuerzas Armadas, donde tiene que darle ella a conocer de que está bajo el mando del CNE y que se amarre la falda a doña Ana Paola Hall y que le diga eso a las Fuerzas Armadas y a Roosevelt, porque nada navideño puede estar por encima del interés del bien común y generalizado de la seguridad del Estado. ¿Saben por qué? Porque el proceso eleccionario es parte de seguridad del Estado. Así que eso es importante. Y como conclusión y comentario final, yo sí creo que el abogado ha tenido su derecho a decir de que él está con papi. Renato ha mencionado que si Rixi gana, que si papi gana, pues en el caso mío como liberal, yo estoy con Salvador Nasralla y yo sé que él va a ganar el próximo 30 de noviembre. Bueno, pero esa es la democracia. Claro. ¿Tiene usted derecho a tener una preferencia como la tiene también el abogado Leónidas Rosa? Es correcto. Y yo con mi naturaleza periodística, que usted fue objetivo, porque usted es liberal. Yo soy de doctrina liberal, pero digo que gane el que concite el respeto y la voluntad de la gente, no el que manipule la institucionalidad y el que obligue por estar en el poder a las instituciones para que canalice todo a favor de un interés político sectario. Eso no es democracia. Yo estoy muy claro. Mi conciencia está limpia. Además, hay otro punto también. Mira, yo quería decirlo esto desde hace tiempo. Porque esta gente en su momento, cuando yo trabajaba en Radio América, me consideraban como el Renato ñurdo, zurdo, de izquierda. Pregúntale a Leónidas Rosa y a toda la centro derecha del país. Álvaro Contreras versus... Álvaro Contreras. Yo siempre dije, soy de centro izquierda, inspirada en la doctrina social de la Iglesia, no en los dogmas comunistas, porque no los creo. Sí, es simple. Pero hay otro asunto. Que de una vez sepan cómo soy yo. Justicia social, inspirada en la doctrina social de la izquierda, de la Iglesia. Esa fue históricamente mi izquierda. Mi temor a Dios. Hoy hago un llamado, Renato. Quede muy claro cómo he sido históricamente para que nadie se sorprenda de cómo he sido y cómo soy ahora. Y qué bien que lo dice, porque eso me recuerda a don Miguel de Unamuno. Don Miguel de Unamuno decía que hay que ser bueno y justo, pero ahora lo voy a aplicar de diferente manera. A los colectivos y los miembros del Partido Libre, yo les pido que y les recuerdo, violencia genera violencia. Yo le pido a los colectivos, ustedes no los emplearon ni les dieron de comer, los dejaron por fuera. Pero eso no significa que ustedes van a quedar por fuera porque en la oposición, ya sea del Partido Nacional o mi Partido Liberal o cualquier otro partido, nosotros los estamos esperando de regreso, con los brazos abiertos para que se vuelvan a reingresar a sus partidos y a sus raíces de origen. Pero la violencia a la que están queriendo generar es de personas y una cúpula que ya está saliendo y no va a ganar. Entonces, por favor, no generen más violencia porque estas personas son las que se beneficiaron y ustedes no. Ahora, pero démosles el margen a todos los partidos, porque no se sabe quién va a ganar. Hay preferencias, hay encuestas. Sí, pero sin violencia. Sin violencia. Ese axioma, esa premisa es irrefutable. Sin violencia. Es irrefutable. La ley. Claro, ¿Sí? claro, así de simple.
¿correcto? El que gane porque esa es la decisión del pueblo, no porque es la voluntad sectaria, partidaria del poder. Recuerda que usted se puede informar a través de tunota.com, que destaca en su portada: votar bajo estado de excepción, ¿qué riesgos reales enfrenta Honduras? Estados Unidos y países aliados piden que autoridades del CNE y TJE comparezcan ante la OEA. Cosette López, el show está montado tras peritaje de audios pagado por Libre. Si está pasando, está en tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentado por Farmafácil. Todos los lunes, Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor. Solo en Farmafácil. Miren, porque hoy es que me ha generado, no sorpresa, esto que ustedes ven en la Constitución de la República de Honduras. Ahora, ¿este preámbulo está solo en OIM? ¿O está en todas las constituciones? En todas. Correcto. Aquí participó Leónidas Rosa Bautista, junto a Enrique Aguilar Cerrato, Carlos Flores, Efraín Bujirón, Pineda Ponce, Rafael Pineda Ponce, el Pino, con Miguel Antonio Fernández, me imagino, no sé si participó. Gómez Cisneros. Orlando que Gómez era Cisneros. Para mí el mejor parlamentario. Este parrafito de la Constitución vigente. Estamos respetando. Ahí estuvo este hombre, y ya lo va a leer. Ya estamos en la otra escaleta con esto de los audios. ¿Qué pasó ayer? Audios donde no se respetó la cadena. Los audios que se supone son de Cosette y de otros políticos. Miren lo que pasó ayer. Y esta es la parte ya final, antes de que lea eso don Leónidas Rosa. A nosotros nos contrata el Partido Libertad y Refundación. Miren, cuando las cosas se hacen mal, esas son las consecuencias. ¿Ve? Por favor, Marita. Sí, le voy a pedir, abogado, que terminemos el programa. Un gusto. Primero. Esa es la de Ottos. Este es de OIM también. El mismo regalito, ¿eh? También lo Miren tengo. qué ley electoral, ¿eh? Qué bueno. De OIM, de Otto y María. Ahí está por lo su del hijo, voto en el exterior, por su hijo. que andan protestando aquellos, si es potestad del Sí. tribunal. Entonces, me gustaría que eso que va a leer lo lea de esta versión constitucional. Permítame. Que tiene una historia antes. Sí, bueno, no perdamos tiempo. No perdamos tiempo. Al final está en la Constitución de la República porque fue el espíritu del constituyente en ese momento. Vamos, terminemos con eso. Dale viaje. Ya. En honor a los que formamos parte de la constituyente, en honor a los, con respeto debido a los deudos y al espíritu de los que ya murieron y de los que aún seguimos, juramos por el honor a Honduras respetar esta Constitución, y esto dice su preámbulo. Nosotros, diputados electos por la voluntad soberana del pueblo hondureño, reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y el ejemplo de nuestros próceres, con nuestra fe puesta en la restauración de la Unión Centroamericana e interpretando fielmente las aspiraciones del pueblo que nos confirió su mandato, decretamos y sancionamos la presente Constitución para que fortalezca y perpetúe un Estado de Derecho que asegure una sociedad política, económica y socialmente justa, que afirme la nacionalidad y propicie las condiciones para la plena realización del hombre como persona humana, dentro de la justicia, la libertad,
la seguridad, la estabilidad, el pluralismo, la paz, la democracia representativa y el bien común. Eso fue lo que juramos defender, que respetamos, y eso es lo que pedimos que se respete, dejando en paz votar en libertad y con tranquilidad al pueblo hondureño como soberano y depositario de esta Constitución, que elija a sus legítimos sucesores. ¿Es pecado pedir que se respete la voluntad popular? No es pecado, es democracia. Es lo que predicamos aquí, democracia, respeto a la voluntad popular. Gracias, abogado Leonidas Rosa Bautista. Gracias a usted. Ramón Gracias a Custodio usted. Espinosa. Muchas gracias, embajador. A todos buenos días, muchas gracias.